Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. El tema de hoy es narrativas de ser padres. Comenzábamos con la canción Tenía un dueño de los Miserables. ¿Y por qué las narrativas de ser padres? Como la canción lo dice, en algún momento de nuestra vida soñamos. Y luego la realidad, quizás a veces en ciertos aspectos, es distinta a lo que soñamos. Soñamos que íbamos a ser felices, que nos poníamos en el mundo, que podíamos en todo. Y pues nos damos cuenta que no es así. La narrativa de ser padres comienza por entender que nosotros nacemos en un contexto. Mi narrativa parte de un contexto. ¿Bajo qué circunstancias nacimos cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Cuáles eran los valores? ¿Cómo esos valores se han tenido que ir adaptando, redactando, renovando? Porque si no, como dice ahí, esto que soñé se perdió en el infierno. Y no estamos hablando del infierno como un espacio físico. Estamos hablando de infierno cuando este contexto, en lugar de renovarse y edificarnos, se convierte en lo interior. Nosotros tenemos esa capacidad de convertirnos por la libertad en espíritus inferiores. Por ejemplo, hoy que estábamos hablando con sus hijos del amor, les decía, cuando vendemos esa idea romántica del amor y ese amor insulta nuestra dignidad, nos convertimos en espíritus inferiores. Y se los ponía como ejemplo, nunca mendiguen una calificación, porque quien mendiga una calificación rebaja su espíritu. No es mendigar una calificación, es trabajar, es aprender en dignidad. Cuando este contexto entonces rebaja nuestra dignidad, se convierte en un infierno. Infierno tiene que ver con lo inferior. Es decir, ¿qué tanto yo mi vida la convierto en un infierno? Porque rebajo mi espíritu. No porque lo edifico, sino porque lo rebajo. ¿Cómo lo rebajo? Pues mentirillas piadosas. No pasa nada. Nadie se da cuenta. Pues con que nosotros nos demos cuenta, es suficiente. Nacemos en un contexto. Entonces, si nosotros nacemos en un contexto, nuestra narrativa habla de un texto. Nosotros somos el texto. En esa narrativa de ser padres, lo importante es no perder de vista el texto. Y aquí yo les pregunto, ¿de qué trata el texto? ¿De lo que dice o de lo que eres? Y es importante entender buenos días. ¿De qué trata el texto? ¿De lo que eres o de lo que dice que debe ser? ¿De qué trata nuestro texto? Y ahí, antes de llegar al texto de ser padres, tendríamos que partir de qué trata el texto de ser persona. Mi texto habla de que soy persona o mi texto habla de un contexto rebajado, de un contexto muy involucrado, y entonces uno habla de persona. Habla de que soy un objeto de los morales. ¿Cuál es la diferencia entre persona y objeto en ese texto? Ejemplo, si vinieron porque tenían que venir, no hay personas. Si vengo porque me toca, no hay personas. Si estoy aquí porque prefiero, hay personas. Solo cuando me prefiero, soy persona. Cuando no me prefiero, cuando debo, cuando tengo, me toca, ya ni modo, no hay de otra, hay persona. Entonces,
no hay texto. ¿Qué hay entonces? Pretexto. Yo puedo hacer que desaparezca la persona y centrarme en puros pretextos. Es que esto, es que aquello, es que el gobierno, es que nuestros hijos, es que nuestros padres, es que nos enseñaron, es que ¿qué tanto entonces nosotros hemos hecho que desaparezca el texto? La narrativa de ser padres tiene que ver con que entendamos nuestro contexto, que entendamos ese texto que no debe desaparecer, que dejemos de poner tantos pretextos. Porque luego nos centramos en esos pretextos y normalmente los pretextos justifican nuestra mediocridad. El pretexto siempre va a venir a justificar nuestra mediocridad. Medio hice, medio viví, medio intenté, medio. ¿Por qué? ¿Quién me dijo que tenía que ser amigo? ¿Dónde lo aprendí? Entonces, por eso nuestra narrativa de ser padres, de ser personas, tiene que ver que no perdamos de vista el texto. Porque cuando se pierde de vista el texto, desfiguramos el contexto y son puros pretextos. Por eso, como sociedad mexicana, estamos atravesando un proceso en el cual es que dice, el contexto que dice, es que el gobierno, es que nosotros, es que el infierno son nosotros. La directora que no nos avisó a tiempo, el tráfico, cómo se les ocurre ahorita reparar las carreteras, todo se convierte en un pretexto cuando yo no tengo claro el texto. Por eso es importante que nos llevemos de reflexión. ¿En qué consiste mi texto? En ser persona. ¿Soy persona o soy un objeto de lo moral? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien. ¿Qué elementos nos van a ayudar? Porque como decía la canción, soñamos un sueño, todos soñamos y creemos en el amor, creemos en los valores y demás. Bueno, ¿qué elementos nos ayudan a que el texto no se pierda, a no quedarnos en los pretextos y a edificar este contexto? Vamos a mencionar algunos elementos que van a ayudar a que nuestro texto, a que nuestra narrativa no se pierda. ¿Qué es una narrativa? ¿Qué más? ¿Qué más es una narrativa? Una descripción, ¿qué más? Un relato, ¿qué más? La narrativa es la forma personal de entender la dirección oculta del alma. Por eso yo no puedo hacer tu narrativa, que tu alma te pertenece a ti. La narrativa es una forma personal de comprender la dirección oculta del alma. Por eso nadie nos puede narrar nuestra historia. Somos responsables cada quien de narrar nuestra historia. Porque tú sabes en eso íntimo hacia dónde se mueve tu alma. Porque aparentemente todos podemos decir somos muy buenas personas, pero ya en esa forma de narración sabemos que a lo mejor puede ser apariencia. Puede ser que no estamos convencidos. Puede ser que tenemos miedo.
puede ser que desde este contexto pues no sabemos ni quiénes somos y qué hacemos aquí y a dónde vamos. Por eso la narrativa como forma de comprender la dirección oculta del alma tiene que llevarnos a tener bien claros ciertos elementos. El primer elemento de esta narrativa. Primer elemento de la narrativa, el narrador. ¿Qué tanto nosotros hemos olvidado esa capacidad narrativa? Somos narradores de nuestra propia historia. Ok. Se nos olvida. Creo que hoy con las redes sociales siempre tratamos de ver nuestra mejor versión, pero no la real. ¿Qué más? Podemos hacer a un lado, viéndonos, preocupándonos de trabajo, perdiéndonos un poquito. Pero todo lo que es el exterior no hay, no existe. Lo que realmente estamos haciendo. Porque voy diciendo lo que han dicho de mí y yo no lo he creído. Y no hago lo que decía. Como el tío, ¿no? Un tío que nos decidiera muy bien del cuerpo, pero hace unos años. Entonces ahí pudo más lo que me decía mi tío que mi historia era arriba. Que yo me veía en el cuerpo y decía, pues yo no me veía muy tranquila. Entonces vamos respondiendo a lo que el otro dice de nosotros, porque no es una narrativa de lo que el otro dice, ¿no? Es una narrativa. Es una narrativa, no la tuya. Claro. Por una falta de reflexión. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que es importante? Claro. Por eso yo ahorita decía, si volteamos a ver que no hay texto, echémosle la culpa al contexto y centrémonos en pretextos. Les voy a contar una historia. En la mitología griega, ustedes recuerdan que estudiamos en prepa filosofía, Eco, está la historia de Eco. Eco es una ninfa del Olimpo. Cuando Zeus andaba coqueteando en el Olimpo, no quería que su esposa Hera se diera cuenta. Entonces dijo, pues ninfa es muy elocuente y sus discursos cautivan, la voy a mandar a que entretenga a Hera mientras yo aquí hago de las niñas. Entonces se va a Eco y entretiene a Hera. Cuando Hera se da cuenta de que era para entretenerla mientras Zeus hacía de las suyas, la castiga y la condena, le quita la voz y le dice, esta elocuencia que tienes va a ser castigada y se va a reducir a repetir la última palabra del interlocutor. Entonces Eco se va castigada al Olimpo y andaba por ahí paseando y de repente se enamora de Narciso. Y en una ocasión Narciso la descubre y ella dice, wow, me va a querer. Pero todo lo contrario, Narciso la rechaza. Y se dice que desde entonces Eco vive condenada en una cueva. Por eso es elenco. Y esto dirán ustedes qué tiene que ver con nuestra historia. Pues es la historia de la persona. Es como si les dijera, ¿dónde quedó esa elocuencia? ¿Dónde quedó ese discurso? Se reduce ahora a ser víctimas de nuestras circunstancias, porque fue la condena de la diosa Hera, pero el rechazo que le hizo Narciso, es decir, ¿qué tanto, como decía Sandra, a veces nos creemos lo que nos dicen, pero luego es nuestro propio narcisismo el que condena nuestra elocuencia? Entonces, no es el contexto y los pretextos. Porque incluso si tú te creíste víctima de las circunstancias, ¿quién lo creyó? Si tú te crees no plus ultra, ¿quién lo creyó?
Por eso, la condena viene del narcisismo, de nuestro narcisismo. No viene de fuera. Nosotros mismos nos convertimos en mártires por dentro. Por eso es importante entender qué estoy narrando. Que soy persona, que soy lo máximo, que soy pobrecito víctima de las circunstancias. Porque lo importante aquí en la narrativa diríamos, pues no importa, al final de cuentas es mi narrativa. Pero cuando vas a traer a otros, pero cuando los otros están copiando la narrativa que yo hago, por eso es importante que el narrador se dé cuenta dónde ha quedado su enojo. ¿Cuál es el discurso que nos vendemos como padres todos los días? Y que le vendemos a los demás. Que somos buenos padres, que somos trabajadores, y no está mal. Pero no olvidemos que lo importante es que somos personas. Hoy me decían aquí en el grupo, díganos a quién quiere más. Ver a quién quiere más. Les decía, si lo hago desde el ego, a los que tienen mejor calificación. Si lo hago desde el ser, es para todos. Pero era como esta necesidad, como el de decir, quién es el más importante. Porque estamos viendo narrativas, nos meten narrativas en que no existe la idea de persona, la idea de persona no es importante. Es la idea de éxito, la idea de rendimiento. Pero esta narrativa no es del texto, es de un contexto del mercado que se nos abre. Entonces, ¿cómo está ese narrador? ¿Cómo está nuestra elocuencia de narradores? Estamos dejando que alguien más narre nuestra vida. No debiera ser así, pero es igual. Pero acuérdense, no es problema del contexto ni de los textos, es problema de nuestro narcisismo. Porque al final, Eco es condenada a la cueva por el narcisismo, no por ella. Entonces hay que recuperar nuestra elocuencia de narradores. Porque si no, alguien más se va a encargar de hacerlo. Y entonces, como decía Sandra, claro, nos lo creemos y entonces, pobrecitos mexicanos, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Está establecida como cultural. Hay que cambiar esa cuestión narrativa. Preguntas hasta aquí. ¿Qué se entiende con el narcisismo? El narcisismo es la capacidad que nosotros tenemos de construir una forma, de dar una forma, ya sea pobrecita, pobre de mí, o yo todo lo puedo. Eso es narcisismo, es una capacidad víctima o redentora, es una capacidad egocéntrica. Por eso nuestro narcisismo tiene que ver con los gigantes de nuestros deseos. Yo lo puedo todo, todo es para mí, yo vine a disfrutar. Los gigantes de mis deseos, yo soy lo máximo, o los enanos de mis temores. Pobre de mí, nada me quiere, todos me odian, Dios me tiene a prueba, y esto lo construye desde el narcisismo. Los enanos de nuestros temores y los gigantes de nuestros deseos. Por eso les decía, lo importante de este texto es que se sitúe como persona, no como cosa. Y a veces la narrativa de nosotros como padres la podemos entender a nuestros hijos de cómo son también ellos. Es decir, a través de nuestra narrativa como padres podemos hacer pensar a nuestros hijos que son de determinada manera y a veces no hacerlo, nosotros como papás no admitir eso, sino quedarnos en la posición de que no, sí, mi hijo y ahí viene muchas veces la confusión, sobre todo yo lo veo con los adolescentes, se me pone que una chica me decía apenas ayer, ¿qué pongo en quién soy? Y le decía, no me lo pongo, no sé quién soy. Es que no sé quién soy. Dime tú, le dije,
veces no te puedo decir lo que veo, pero no te puedo decir quién eres. Entonces no se funciona. Pues yo soy yo. Y a lo mejor si yo te digo cómo yo soy, a lo mejor puedes explicar de las cosas que yo eres, ¿no? Pero no quiere decir que estamos viviendo esa forma. Así es. ¿Cómo hacer este trabajo de manera adecuada? Para hacer el trabajo de no narrarles a los demás tu persona, hay que quitarles el título de propiedad. Sí, significativamente son nuestros hijos, nuestros padres, pero existencialmente son personas. Quítale el título de propiedad y aprende a verlo como persona. Es yo no quiero que sufra mi hijo y mío de mí. Claro, tu hijo lo quiere, pero ante todo, no le quites la dignidad de persona. Porque si les quitamos la dignidad de persona a nuestros hijos y a nuestros alumnos, no los creemos dignos de sus dolores y sus sufrimientos. Ay, pobrecito, pobrecita, que no sufra lo que yo sufro, que sufra lo que tenga, que viva lo que tenga que vivir. Porque si no, desde tu título de propiedad, es o el pobrecito o el que todo puede, ¿no? Una persona que desde su texto tiene que responder a un problema. Hay que quitarle el título de propiedad. No es mi hijo, no es mi padre, no es mi madre, es persona. Sí, significativamente yo digo que es mi, pero esencialmente no nos pertenece. Bien. Otro aspecto dentro de la narrativa, dentro de entender esta forma de comprender la dirección del alma, son los personajes. Los personajes. Personajes que han intervenido en nuestra narrativa. Los tenemos bien indicados. Ya los perdonamos. Ya los soltamos. O los traemos cargando. ¿Cuál es esa característica de los personajes que están involucrados en nuestra narrativa? Que si no hay ese perdón, si no hay esa reconciliación con los personajes, pues los cargo, los desfiguro, les pongo máscaras, les pongo etiquetas, los convierto en el infierno. Por eso el infierno pueden ser los demás. Y yo venderle, desfigurar este texto y decir, yo pobre víctima de las circunstancias de estos personajes, ni víctimas ni redentores. Lo importante de entender a los personajes dentro de nuestra narrativa es darles a cada uno su lugar. Cada cual en su lugar, en ningún lugar diferente. Por eso es importante que dentro de la narrativa los personajes sean vistos a través de la reconciliación. Ni los cargues, ni los quieras eliminar, ¿no? Porque ahora está la moda, elimínalos, cancélalos y no sé cuántas cosas más. Bloquealos, no les des like, cosas absurdas que nos inventamos cuando en realidad los personajes, por muy malos que sean, también no se dividen. Por eso es importante darles una amor, cada cual en su lugar, en ningún lugar tenga. Pero el problema es que si no hay texto, queremos andar acomodando a todo el mundo, arreglándole la vida a todo el mundo, no. Entiende a estos personajes y cómo actuar en el ciclo de la vida. Eso es importante, ¿no? Porque si no, entonces creemos que todo el mundo nos hace daño, creemos que somos pobrecitos, nos lo formamos desde nuestro narcisismo, ideas erróneas. Hay que revisar cómo están esos personajes, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hijos, qué tanto muchas veces inconscientemente, ¿sí? Ahorita que estoy leyendo las narrativas de sus hijos, como que inconscientemente a veces traen la carga como, ¿qué tanto yo vine, perdón por la expresión, a fregar
la narrativa de mis padres. Inconsciente. No es consciente. Y a lo mejor decimos, no, lo veo con amor y demás, pero lo que estoy demostrando desde mi narrativa es que otro es una carga. Hay que mantenerlo ocupado, hay a ver qué hace, hay a ver con qué se entretiene. Entonces, aunque yo diga que hay amor, quizá la narrativa de ese personaje, yo la estoy determinando como carga. O yo le estoy leyendo que tiene que ser el mejor, no solo tiene que ser. Por eso es importante entender que estos personajes, hablando de nuestros hijos, nuestros alumnos, qué connotaciones estamos dando desde nuestra narrativa, desde nuestro, para no perder de vista que son ante todo personas. Sí, exacto. A mí me mueve mucho lo que estás comentando, porque el proyecto educativo que nosotros tenemos es justamente para que estos chiquillos que nos son confiados puedan tener una propia narrativa. Hace muchos años que ya los padres no vienen a observar, aunque se les pide que vengan a observar, porque cuando ustedes vienen a observar, se pueden dar cuenta cómo es que se comporta mi niño o mi niña dentro del grupo. ¿Por qué mi hijo está aislado? ¿Por qué mi hijo no juega? ¿Por qué mi niño me va y me dice en casa que no tiene amigos, pero resulta que el otro día que me mandaron un video de que con el lugar que así que decía? Porque hay muchas cosas que pasan que los papás luego no están enterados. ¿Qué es lo que el niño dice, sobre todo cuando se vienen con los exámenes? Y entonces el niño se queja y llora, ya sabe cómo manejar el sentimiento de la madre para evitar el regaño porque después de cumplir con tal cosa. Y a veces o sea, el que vean cómo el niño se mueve aquí en la escuela, que lo ideal es desde que llega el niño hasta que se va. Porque puede ver todo lo que es chiquillo, porque nuestro escudo tiene los valores que tiene. ¿Por qué la singularidad? ¿Por qué la conciencia? ¿Por qué la autonomía? ¿Por qué la responsabilidad? La libertad. Entonces van a ver todo lo que el niño hace dentro del salón. Porque yo, como comentaba mi comadre Lucha, me pasó con algo que tenía que hacer muy sencillo. Pero tengo niños que en casa no hacen nada, porque se van a cortar, se van a lastimar, están chiquitos, y van en sexto año de primaria. Y entonces en sexto yo quiero que den en cuenta algo simple, y no lo pueden hacer por el temor de papá o mamá a que se puedan lastimar. Entonces, y no es observación, ustedes papás pueden ver todo lo que el niño puede hacer. E incluso se les pide que observen a su hijo y a otros dos más, porque se te va dando un parámetro, ¿no? Y allí es una manera para que tanto ustedes, padres de familia, y nosotros, escuela, podamos verdaderamente ir pues marcándole la ruta al chiquillo, que de repente se nos va a brincar, sí, pero al final del camino, aquí está lo que yo te digo que me recuerdo como de la escuela. Y en ese texto, que es lo que se lee, que no nada más son las letras que se leen, ¿cuántos papás, maestros nos damos cuenta cómo me habla el alumno, cómo me habla el hijo? Justificamos que en gracia nos cae, hay que quedar en su pero no se conforme. Y entonces viene otro texto. Es que vivimos con el año de ustedes. Es que vienen los pretextos y no contribuimos y se está haciendo se está haciendo una inversión en la escuela. Hablo de esta escuela específica, porque estamos aquí. ¿A dónde se va a poner esta inversión? No le estamos capitalizando, no estoy viendo todas las dimensiones que tiene mi hijo. A lo mejor como mamá tiene sobreprotectora y apapachadora. Y a mí cuando una mamá me dice, a mí mi hijo no me dice mentiras, siempre. Y la madre de mi mamá no me puede decir.
Porque a veces tiene un poquito de duda que hace a veces de los médicos. Y entonces, porque a mí mismo pregunto de entonces, y hay mucho que hacer todavía, que si ustedes vinieran a observar los sanitarios más por el bien común, que son nuestros chiquitos. Es nuestro bien común. Y a la vez yo, a mí me encantan pláticas, por temas, porque sí me llevan a regresar también como maestra. ¿Cuál es mi narrativa? Como quiero decir, ayuda a la salida o un incidente de una mamá con el niño por el niño, entonces el niño de primaria, decirle que el niño no venía, porque estaba desmotivado, porque tenía la culpa. Casi igual. Pero este chiquito va de apoyo con alguien que yo conozco, y cuando llegó en la tarde, el niño llegó llorando. Entonces, la persona muy bien, ¿por qué viene llorando? Porque mi mamá fue a la escuela a decirle cosas como y a mí me dio mucho. A mí no me gustó. Porque estaba él ahí. Y el niño, y yo tengo la culpa de eso. Y yo tengo la culpa de eso, porque yo por para decirle cosas de él. Porque él no quería a ver, aquí tú no tienes la culpa de nada. Tu mamá como una perspectiva, tu mamá le dice que la culpa, pero tú no tienes la culpa. Sin embargo, el niño, para la tarde se lo había ayudado, porque se preguntó, él había sido el motivo de que su mamá se la fuera. Y quiero cosas de la América, a pesar de que su mamá dice que la mamá, que él no quiere la América, que por eso me quiere venir. Pero es en la narrativa de su mamá, y sin embargo, yo creo que la niña, aunque así fuera, se le dio el niño, de esa narrativa que una de su mamá de él, la de voz de Claro. Estos elementos que se mencionan esto importantes para que esta narrativa sea congruente. Dolor y sufrimiento son elementos necesarios para la congruencia en la vida. Dolor y sufrimiento. Como nuestra sociedad hoy ya no se duele, el lenguaje soez, el lenguaje vulgar, se está normalizando. ¿Qué demanda tiene? Si esto siempre ha existido, los discursos baratos que nos ven en las redes sociales, que yo estoy totalmente en desacuerdo. El lenguaje soez, el lenguaje vulgar, denigra nuestra persona, de los talleres. Ahora ya hay creo que hasta maestros que están utilizando la música de los narcocorridos para enseñar las tablas. Sí, y uno dice, sí, por favor, esto es insultar nuestra inteligencia. Es consecuencia de no asimilar dolor y sufrimiento. Por eso nos sentamos en los... ¿Qué tiene de mal? A ver, si me duele y me dueles como hijo, mi deber desde este texto es decir, eso insulta a tu dignidad. Eso no es bueno. Que si me quedo en el pretexto, ¿qué es lo que hoy se lleva? Mucho del discurso a veces es que así nos llevamos. Hay que asumir el dolor y el sufrimiento necesario. ¿Me dueles? Entonces, tengo que edificarme y edificarte como persona. Y el sufrimiento siempre es esa confrontación de nuestras expectativas con la realidad. Por eso decíamos que no podemos justificar nuestra mediocridad. Por eso ahorita que decía Sandra, venir a observar cómo estamos enseñando.
venir a observar cómo se está aprendiendo. Es responsabilidad de todos. Porque si no, como dice Pati, no viene el reclamo. ¿Dónde estuvo el error? En que no hubo trabajo en conjunto, en función de la persona, en función del tiempo, ¿no? Nos cuesta asumir el dolor y el sufrimiento, por eso hoy aceptamos como bueno aquello que insulta nuestra inteligencia. No lo podemos aceptar. Por eso en México que no tranza no avanza. Les decía a los chicos de primero, en una actividad, ¿qué tanto ya tenemos como esa lógica de para después, para mañana? Y les decía, imagínense que ustedes ya son médicos, y que yo soy el paciente y que ustedes no trajeron la tenis. Después te atiendo. Mañana. Esto es fuerte, porque si lo planteaba yo en la mañana aquí, y en la tarde fui a dar una charla a médicos residentes, la dinámica no varía. Pero entonces, ¿dónde estuvimos los padres y los maestros que formamos a esos profesionales? No asumiendo el dolor y el sufrimiento necesarios para decir, a ver, todo va en función de tu dignidad de persona. Entonces es importante ir teniendo en cuenta que esto nos debe hacer replantear nuestra existencia, nuestra responsabilidad. Acuérdense, responsabilidad no es lo mismo que cumplimiento. Yo ya cumplí con mandarte a la escuela. No. La responsabilidad implica que estemos en ese caminar con el otro día a día. Luego, otro aspecto importante, el narrador, los personajes, el tiempo. Muchas veces el narrador se pierde en el contexto y en los pretextos porque dices que no tengo tiempo. Pero ¿qué nos pasa? Es que no tengo tiempo. ¿Y qué va a pasar cuando el tiempo ya no te tenga tiempo? Porque va a llegar un momento en el que el tiempo ya no. ¿Qué va a pasar entonces cuando verdaderamente no tengamos tiempo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Cuántas horas del día nos la pasamos viendo en apariencia? ¿Cuántas horas le dedicamos a los medios digitales? No tenemos tiempo. Entonces, este tiempo que se nos ha dado para vivir, ¿cómo está integrado dentro de este contexto, estos pretextos y este texto? El espacio. ¿Se acuerdan que en alguna vez tomamos el punto de una de las pieles del dolor? Realmente nuestra casa es un hogar que solamente es 4 paredes ahí, en las cuales muchas veces ni queremos llegar. Ese espacio que nosotros tenemos es digno de ser habitado. Les decía una vez a sus hijos, imagínense que van a intercambiar. Ahora tú te vas a ir con la familia de otro. Tu espacio es digno de que mi compañero venga y lo habite. Y yo ir a habitar su espacio. Y en todos los sentidos. Desde la habitación que está dispuesta, desde los padres que reciben con cariño. Ese espacio es digno. Tenemos espacios dignos. Por eso, como sociedad, cuesta la casa común, el cuidado de la casa común. Porque no hemos entendido en nuestra narrativa que somos responsables de ese espacio. Hoy, cuando se intercambiaban los detalles, decía, también hay un intercambio con la naturaleza. Todos tenemos la responsabilidad mínima de sembrar un árbol. ¿Qué tanto le hicimos ese intercambio, ese regalo? Que todos los días recibimos oxígeno y regresamos dióxido de carbono. No olvidemos ese cambio porque hay que cuidar el espacio.
¿Cómo están nuestros espacios? ¿Nuestros espacios son dignos de ser habitados? ¿Quién los ha hecho indignos? El gobierno, los demás. No, los hago yo. Acuérdense del Narciso. El narcisismo es el que hace que el espacio sea digno o indigno. Y por último, los acontecimientos. ¿Cuáles son aquellos acontecimientos que han marcado nuestra vida, tanto en positivo, experiencias cumbre, como en negativo, experiencias dolorosas? Tengo reconocido en mi historia todos los acontecimientos que me han marcado, que me han edificado. Ya me reconcilié con mi historia. Ahorita que estamos trabajando las narrativas con sus hijos, me gusta porque se están dando la oportunidad, les decía, sin filtros, no le adornen, no le acomoden, no tengan miedo a que qué van a pensar, a que qué van a interpretar, porque esto les ayuda a entender su historia tal cual es. Porque si ahorita les enseñamos, quítale, ponle, no. Reconoce tu historia, reconoce tus acontecimientos, tal cual son. Y la mayoría se dan las oportunidades. Y sí es cierto, esta es mi historia y es digna de ser contada. Porque algunas historias de dolor, sufrimiento, incertidumbre, pues están aprendiendo a explicar. Tenemos registrados, reconocidos, reconciliados, acomodados, todos aquellos acontecimientos que nos han marcado. Como si dijéramos, estamos en paz con nuestra historia. Que decimos normalmente, si yo me fuera en este momento, me iría en paz. Voy en paz porque este texto está acomodado, ya me reconcilié con esto, estoy en paz. ¿Cómo estamos? Preguntas hasta acá. Entonces, recordemos, hay que observar al narrador, hay que darle acomodo a los personajes, hay que situarnos en tiempo y espacio, no es mañana, no es después, es hoy, y los acontecimientos que nos han marcado. Que estén acá, todo un acontecimiento, porque estamos diciendo a nuestros hijos, a nuestros alumnos, me dueles, eres importante para mí. Por eso quiero seguir creciendo junto contigo como un persona. Dudas, inquietudes, reclamos hasta aquí. Por ejemplo, me imagino que es un ejercicio diario, ¿no? El tratar, al ser desde, no tu propiedad, sino de personas, desde el ente de la madre, ¿no? Que la madre protege, que la madre, la responsabilidad que lleva, ¿no? Qué difícil es hacer ese ejercicio, ¿no? De tratarlo como persona. ¿Cómo le haces ahí? ¿Qué tienes que inventarte para poder llegar desde ese? Aquí el trabajo que se hace es, por ejemplo, decía yo hace rato, si lo veo desde el ego, es porque lo digo yo que soy humano. Si lo veo desde el ser, es porque para los dos como seres humanos es importante. Es decir, partimos del ser, tú te edificas como madre y él como tu hijo. Si partes del ego, ya se amoló porque la razón también. Hay que partir a la inversa. Hay que partir del ser. Porque si partimos del ser, nos edificamos ambos. Si parto del ego, yo les he dicho acá, ya que tengo la razón. Y se acabó. Pero entonces eso que está diciendo el otro es una lucha de poder. Al rato que no está acá vas a hacer lo mismo. Eso son muy razones. Más allá de observar cómo es mi hijo, es como soy yo como hija, porque antes de ponerle el objeto de deseo a él como mi hijo, yo soy la hija de, la hermana de, la empleada de. Entonces, que a partir de mí, yo sigo haciendo, ¿no? Ese dolor y ese sufrimiento hacia arriba, hacia abajo, por más que quiera hacer un cambio, no va a ser, porque eso es un amor, tiene razón de las palabras, pero los hechos.
Y cuesta, pero es posible hacerlo. Deja de verlo como propiedad y verlo como persona. Exacto. O sea, ver de yo, alguien en el segundo, les gana la risa de lugares asignados para que trabajen un poco mejor. Entonces se comunica por medio de la risa. Cuando los cacho es como, ¿qué va a pasar? ¿No? Pretendiendo que venga el castigo y les diga, a ver, obsérvense a ti mismos y pensaban en los pretextos. Pero ¿qué tiene de malo? Él dice que tenemos que estar aquí. No estoy diciendo que sea malo. Obsérvense a ti mismos. ¿Qué tanto? Si es una risa sana, ustedes la pueden regular. Si es una risa por llamar la atención, saben que van a perjudicar a los demás. Entonces, el problema no es la risa. El problema es la connotación que le damos a la risa. Cuando dejamos de observarnos a nosotros mismos. El problema no es tanto si somos buenos o malos padres. El problema es que nos dejamos de observar como personas. Ese es el problema. Y entonces entra el narcisismo, entra el ego. Pues olvídense, se acabó, porque si lo dice papá y lo dice mamá, y ahorita bueno, ya no es algo como a nosotros nos tocó que solo con la mirada, ahorita incluso ya es el reto, mirada, ¿no? ¿Cuál castigo? Pues castígame. Pero sí es importante no dejar de vernos a nosotros mismos. Sandra. Uno de los fundamentos de esta escuela es yo digo que una vez esta filosofía del constructivismo. Y voy a ver esto porque el niño va a ser seguro, va a adquirir seguridad en la medida que ese niño aprenda a hacer cosas. Que un niño sepa lavar un traje, yo recuerdo mucho de 90 personas. Mi comadre platicaba que parte chica a los 3 años y ellos la trepaban en la silla y ellos tenían su huevito revuelto. En preescolar hay muchos materiales para que el niño trabaje. Yo pregunto, ¿cuántos de esos se pueden? Ayudan en casa, ¿qué responsabilidades tienen? Necesito cuarto, perdón. Porque no es nada más el cuarto lo que ocupa el niño. ¿Cómo se puede el niño en la casa? ¿Cuándo se ocupa papá o la figura paterna de que el niño aprenda a cambiar un poco, a usar un desarmador, a todas esas actividades van dando de seguridad al niño? Y mientras creamos que la única obligación del niño es la tarea, el niño va a seguir, va a llenar su poder en la universidad de los exámenes. Pero es un niño que no sabe ni barrer. Es un niño que no sabe agarrar un rastreador, es un niño que va al baño y no le para la cabeza y deja salpicar a toda la casa. Y la ropa se la quita aquí para que quede un zapato por aquí, otro por allá. Decía que el orden exterior nos lleva al orden interior. Y otra vez vamos a la lectura del texto, todo lo que nos rodea. Y entonces, para mí, en mi experiencia, he visto que los niños, en donde hay un papá presente, una mamá presente para que se coge, ayuda, limpia, a mí no me hablas así, a mí, este joven como que le aportamos la parte que si no tenemos cuidado se desborda, casi una estructura, se desestructura, gracias, efectivamente se desestructura. Hace muchos años que yo un alumno que intelectualmente no era un niño que tuviera muchas posibilidades, sin embargo, este joven, un día tuvieron que hacer un trabajo, y el papá se dio la tarea, además era un niño como que borrado del y entonces ese muchacho un día para ese trabajo trajo una plancha, tenía que ver con el trabajo, el papá se dio la tarea de estudiar el niño, estaban en 4 años de primaria, de enseñarle al niño cómo arreglar la plancha. Estuvo decirles cuando ese joven descarga la plancha, los compañeros así, como diciendo que lo empieza a andar la plancha, la regla, la anda, y la pone a funcionar. A partir de ese día la vida le cambió
Sus compañeros empezaron al niño que no se aprendía, que todo el mundo aprendía fácilmente, pero como que todo eso ya tuvo para él que su texto cambió completamente. Entonces, ¿qué se deja de hacer en clase que nos limitamos a que viene el cuaderno de tareas? Pues mi niño y niña va a hacer nada en casa, más que la tarea. Pues el niño tiene esa necesidad y eso le va a conformar. Eso le va a dar mucha seguridad, le va a ayudar para enfrentar la vida de otra manera. Pero bueno, físicamente tenemos recursos económicos como para que no va a ganar, ¿verdad? Y bueno, también hay, diría por ahí uno de los funcionarios que tuvimos aquí. Los ricos también tienen problemas. También se enseñan a todos los problemas de los ricos, sí. Entonces, del grupo de perdón, de mi pero para que me hagan informar. El técnico, uno de los niños, estaba hablando de los problemas. ¿Por qué como todo el mundo que tiene problemas de ser millonario? Ese tipo, el niño le pega al contrario. Ustedes que los ricos no tenemos problemas, y el pobre muchacho se quedó así, como que no daba crédito, porque sabemos que sí, que los ricos tienen problemas, tanto dinero, pues sí, también tenemos problemas con los niños a solucionar. Ese es el tema. Eso, lo importante con todo esto es que solucionemos el problema mayor de ser personas. Siempre es importante, podemos dar soluciones a todo lo que la vida nos plantea. Para cerrar, tres cosas importantes que nos tenemos que llevar. Planteamiento, que son los 3 puntos de la narrativa. Aquí planteo la pregunta: ¿qué quiero? ¿Qué quiero en la vida? ¿Realmente mi vida se reduce a nacer, crecer, reproducirme y morir? ¿O hay algo más? Nudo. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Con mis recursos? ¿Desde mi esencia? ¿O estoy siguiendo el proyecto de otros? ¿Qué estamos haciendo? Mi desenlace. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? ¿Cómo plantear quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy? Para que cuando nos vayamos y tenemos claro esto, podamos decir, valió la pena. Ya no vamos a querer otra oportunidad, ni que te voy a encontrar en la otra vida. No. Es esta, que nos quede claro el planteamiento y uso y el desenlace de esta vida. Porque si no, nos inventamos, no, en otra vida a lo mejor nos dan otro chance. A lo mejor escuela para padres allá. Allá nos vemos, ¿no?